Hoy vamos a explicar la diferencia de temperatura media logarítmica. En primer lugar, haremos un gráfico en el cual intentaremos ilustrar la variación de temperatura en un intercambiador de calor en función de la posición de dicho intercambiador de calor. Un caso que podemos observar es el caso de un intercambiador de calor, como el siguiente. Observaríamos en este caso que la temperatura de la corriente caliente baja a medida que aumentamos en la posición o la longitud del intercambiador, y por otro lado la temperatura de la corriente fría, por así decirlo, aumenta su valor, similar a esto. Entonces la que baja es la temperatura caliente o hot, y la que sube es la temperatura fría. Por otro lado, nosotros podríamos establecer un diferencial delta X, tal como este, a lo largo del intercambiador, donde X es la posición, justamente, partiendo de una posición 0 inicial hasta una posición L final. En este sentido, habremos observado que el intercambiador de calor caliente habrá tenido un cambio delta T sub H, y el intercambiador de calor frío habrá experimentado un delta T sub C del intercambiador frío. Esta es básicamente la configuración que vamos a analizar en este momento, con el objetivo de definir la temperatura media logarítmica. Por otro lado, me gustaría mostrar cómo se ve el intercambiador físicamente. Lo vamos a hacer del lado derecho. Básicamente es una caja en el cual nosotros observaríamos una corriente que tiene una determinada entrada y salida y una segunda corriente. Entonces tenemos la entrada caliente y la entrada de la corriente fría en la misma posición. Sería un intercambiador en paralelo el que estaríamos analizando en esta presentación. Y para poder resolverlo, o para poder determinar justamente el balance energético y determinar la temperatura media logarítmica, partiríamos nosotros de un balance energético planteado de la siguiente forma. La tasa de calor es igual a un coeficiente de transferencia de calor por el área, y esto multiplicado por un valor llamado diferencia de temperatura media logarítmica, el cual también se puede expresar como el coeficiente de transferencia de calor por el perímetro multiplicado por la longitud del intercambiador por esa misma diferencia de temperatura media logarítmica. Esto es algo que lo podemos plantear válido para un diferencial de X en el intercambiador, y podemos plantear en este caso que un pequeño elemento de transferencia de calor con respecto al tiempo es igual al flujo másico por el calor específico a presión constante por el delta de temperatura, donde este diferencial de temperatura es igual a la diferencia entre la temperatura en la posición X más delta X menos la temperatura evaluada
en la posición X. Entonces estamos analizando un intervalo delta X. Podemos plantear lo siguiente en este caso. Podemos plantear que para el fluido frío, para la corriente fría, es válido decir que el coeficiente de transferencia de calor por el perímetro, por el diferencial de X que estamos analizando, multiplicado por la diferencia entre la temperatura caliente menos la temperatura fría, utilizando los subtítulos en inglés o los subíndices en inglés, es igual a la tasa de calor que experimenta el fluido. Y esto lo calculamos como el flujo másico por el calor específico del fluido, evaluado para la corriente fría, por el delta de temperatura que experimenta la corriente fría. Lo mismo podemos decir, o algo similar, para el fluido caliente. Para el fluido caliente, podemos plantear que menos el coeficiente de transferencia de calor multiplicado por el perímetro, por el delta X, por la misma diferencia entre el caliente y el frío, T sub H menos T sub C, es igual a la tasa de calor experimentada por el fluido caliente, que es flujo másico por el calor específico a presión constante, pero del fluido caliente, por el delta de temperatura del fluido caliente. En base a esto, nosotros podemos dividir todo entre ese diferencial de X y hacer el análisis cuando delta X tiende a 0, lo cual nos daría básicamente dos ecuaciones. Una de ellas, también definiendo el término W igual a m punto por Cp, nosotros convertiríamos estas ecuaciones en lo siguiente. Primero, que W sub C por el diferencial de temperatura fluido frío con respecto a X es igual a U por el perímetro multiplicado por la temperatura del fluido caliente menos la temperatura del fluido frío. Esa sería la primera ecuación. La segunda es que W del fluido caliente multiplicado por la diferencia de temperatura del fluido caliente en respecto a X es igual al signo menos U por el perímetro, esto multiplicado por la temperatura del fluido caliente menos la temperatura del fluido frío. Y esto nos permite, al combinar, encontrar una ecuación diferencial de este tipo. Diferencia de temperatura del fluido caliente menos temperatura del fluido frío dividido entre la diferencia de temperatura a TH menos TC es igual a menos el coeficiente de transferencia de calor por el perímetro, 1 entre el W del fluido caliente más 1 entre el W del fluido frío por un diferencial de X.